En mayo de 1988 se publicó por primera vez en la historia de México una encuesta sobre las preferencias por candidatos a la presidencia solo en el Valle de México. Causó un escándalo, lo publicó La Jornada, en fin, la primera vez. Han pasado 23 años y para quienes tenemos como oficio, como trabajo, analizar la realidad política, las encuestas son instrumentos insustituibles. Por supuesto que ahora ya hay una proliferación enorme y eso ayuda a ver las diferencias entre ellas y uno va alcanzando un cierto grado de experiencia para detectar aquellas que suenan lógicas. El día de hoy el Universal publica una encuesta población abierta, es decir, no solo telefónica, sino a toda la población, representativa de toda la población. Y los resultados muestran que el campo, las carreras hacia el 2012 ya están más o menos claras. Encabeza Enrique Peña Nieto del PRI con 59% de intenciones del voto. Sigue Marcelo Ebrard con 30%, después Andrés Manuel López Obrador con 27%, abajo con 21 puntos está Santiago Krill y con 16 Josefina Vázquez Mota. Por supuesto que hay otros aspirantes, sobre todo en el PAN, pero ni Cordero, ni Lujambio, ni el gobernador de Jalisco parecieran ya tener muchas posibilidades, mucho menos Manlio Fabio Beltrones. Esas cifras nada más nos dicen bastante y nos permiten hacer una disección razonable de cómo está la carrera o las carreras hacia el 2012. Pues sí, nos dicen bastante, pero sobre todo nos dicen que están en el arrancadero, porque como bien dices, Sergio, ya llevamos algunos años de experiencia en términos de encuestas y hemos visto tanto a nivel estatal como federal que las cosas pues pueden cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque las encuestas son fotografías de un momento determinado. Son tan grandes las diferencias entre el candidato puntero que está todavía en el arrancadero, aunque sabemos que todos se la pasan haciendo, a pesar de la legislación electoral, se la pasan haciendo campañas, es muy grande la distancia. Va en las encuestas en las que menos puntos arriba lleva Peña Nieto y el PRI, son 20 puntos, y en otras llega a tener hasta 32 puntos arriba que su más cercano competidor. Ahora, me parece lo más notable de estas encuestas, centrándome primero en el candidato ganador, es que por todas las variables que miden los encuestadores, él está arriba. No solamente está en el partido más preferido por la gente, ¿sí? Hoy en día la gente manifiesta una preferencia electoral más marcada por el PRI. Segundo, y aunque usted no lo crea, marca una identificación mayor. Menos negativos por el partido, menos negativos por el candidato. Peña Nieto tiene nada más negativos de 10%. El 10% de la población encuestada tiene mala opinión. El que más se le acerca, ¿sí?, tiene 20 de mala opinión, o sea, digo, de los más adelantados, ¿no? Entonces, por donde le veas, ¿sí?, tiene un conjunto de factores que nos hace pensar hoy en día que PRI y Peña Nieto serían. Y la otra que querría comentar es que en el PRD es muy sorprendente el cambio que hay entre población abierta y la militancia perredista entre sus dos candidatos punteros, digamos. La población abierta tiende a preferir a Marcelo Ebrard en unas encuestas con una apertura grandísima que no suena lógica, como tú dirías, Sergio, y en otras con una mucho más pequeña, ¿no? A mí me interesa destacar de estas encuestas que ustedes han mencionado, bueno, dos cosas. Una, que la del Excelsior difiere significativamente de la del Universal que nos detallaba Sergio. La otra cosa es que las encuestas, la del Universal, que me parece la mejor hecha, y la que reporta mejor las cosas, está sobre población abierta, no sobre población identificada con partidos. Y en dos de los tres partidos principales, en el PAN y en el PRD, parece que no va a haber una decisión, que el procedimiento para elegir candidato no va a ser abierto. En el PAN claramente nunca ha habido una decisión abierta, siempre es lo más que se amplía a los llamados adherentes, que son distintos de los miembros de pleno derecho, no se llaman militantes en el PAN, y en el PRD
Hay una gran desconfianza para la decisión abierta, según van a decidir en septiembre el procedimiento, pero estas encuestas pueden revelar una cosa que piensa la gente, la población, pero después vienen las decisiones al interior de los partidos y ahí van a variar. Por ejemplo, el caso del PAN. Es muy claro, cada día más claro, y ahora lo ha reiterado Krill muchas veces, de que hay un candidato oficial que está usando recursos oficiales, que es Cordero, y Cordero va abajo, no levanta con nada, ¿verdad? Dicen por ahí que ni con globos que le pongan en las espaldas, ni alas, no puede levantar. Pero adentro del PAN, sí, porque tiene el apoyo del presidente, de los gobernadores del PAN, de muchos presidentes municipales, de la mayor parte de los diputados y senadores. Entonces, ahí estamos ante una situación grave. Y el PAN está mostrando un panorama verdaderamente de división y disgustos. Esta presencia de Krill con Fox, que ha dicho que el PAN va a perder, y ahora no se desdice, dice va a ganar el que tenga mejor imagen con la gente. O sea, y se muestra un poquito impaciente, ¿no, Fox, sí, con esto, de que hay liderazgos en el PAN. La encuesta lo que nos da, creo que son tres cuestiones así como muy nítidas. Primero, el nivel de conocimiento de los personajes. Solo 2 políticos son conocidos por prácticamente todo el país, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El resto, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota no la conoce ni la mitad de la población, Manlio Fabio Beltrones y por supuesto los secretarios y el gobernador de Jalisco, que ya no me acuerdo cuántas personas lo conocen, pero es verdaderamente un porcentaje muy menor. Por tanto, los que ya, digamos, como que saturaron su presencia pública son Enrique Peña y López Obrador. De ahí se deduce, lo que decía María Amparo, de las preferencias o de las simpatías que los personajes dan. Sigue llamando la atención que Enrique Peña Nieto tenga tan pocos negativos, tiene 10%. López Obrador anda por el 28%, es el político más desprestigiado de este país, y es sorprendente efectivamente que el gobernador de Peña Nieto conserve a estas alturas tal nivel, digamos, de opinión favorable. Yo creo que viene el periodo más complicado para él, porque tiene que empezar a mojarse con reformas, tiene que empezar a explicar por qué el PRI está actuando como está actuando, y se acabó el periodo de la, digamos, luna de miel. Viene el periodo de las definiciones para Peña Nieto, y supongo que en ese momento la figura empezará a tener el desgaste que hasta ahora no ha tenido. Por el lado del PAN, pues ciertamente el asunto parece más de legisladores que de gabinete. Los secretarios de Estado, por más que los empujan, y miren que los han empujado, no logran subir. El gobernador de Jalisco, que tiene una visión de sí mismo absolutamente envidiable, dice que él es el único que podría gobernar este país, eso lo cree el 5% de la población nada más, y él, lo cual es digno de ser subrayado. Y bueno, pues está ahí, pero Krill y Josefina en todas las encuestas son los que se van yendo. Y como dicen en el béisbol, casi ya se les fueron, ¿no? Se fue. Y está el tema del PRD, donde creo que tienen la tormenta perfecta. Los números te llevan efectivamente a anticipar hoy pues un escenario de 50-50, es decir, yo te gano en los abiertos, tú me ganas en los militantes. ¿Cómo resolver eso? Esto lo van a resolver aparentemente en septiembre, al menos eso han dicho, que es un procedimiento. Los ingredientes para la tormenta perfecta, ¿no? Pero volviendo al punto de partida, las encuestas, lo definiste muy bien, son instantáneas de un instante, iba a decir, de un momento, de un día, que en la vida de un país, que nos dice lo que están pensando. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿hasta qué punto son confiables las encuestas? ¿Hasta qué punto determinan o están creando estados de ánimo que favorecen a unos frente a otros? Me parece, con base en la observación del comportamiento de los candidatos, que cada vez más le dedican una enorme atención a las encuestas, aunque no lo reconozcan. El caso de Fox, sí, afortunadamente tenemos la información, se la pasaba el hombre haciendo encuestas casi de todo para saber cómo orientar sus acciones, sus decisiones, porque toda su vida fue un candidato, creo que sigue siendo candidato todavía, no sé a qué, pero... Te puedo recordar una cosa, hasta la guerra de Irak la decidió o sea, no la guerra de Irak, pero el apoyo de México a México por las encuestas. No, vamos, recuerdo la revista MX que obtuvo todas las encuestas que se hicieron en Los Pinos durante los años de Fox, o al menos de varios años, y era impresionante la cantidad de temas que se cubrían. Ahora,
¿qué tanto le va a ayudar a usted, que nos está viendo, para orientar sus decisiones? Yo creo que sí es importante tomarlo en cuenta. Pero falta ahora lo importante, que salgan esos 5 aspirantes a decirnos, ya empiezan a hacerlo algunos, pero con cierta reticencia, pero a decirnos en foros abiertos, no como el que organizó el día de ayer el presidente de la República, que me pareció bastante flojo sus respuestas o el poco cuestionado, pero eso no importa. Lo que realmente vale la pena es que los 5 candidatos salgan y se expongan al escrutinio público, y aunque no quieran, pues van a tener que mojarse, lo dijiste muy bien, Leonardo, van a tener que mojarse los pies. Son muchos los aspectos de las encuestas, ustedes ahorita están mencionando, incluso las encuestas ya no de preferencias electorales, sino para gobernar, ¿no? Que eso lo inauguró Salinas, que empezó a hacer esas encuestas para ver. Ahora, yo creo que Carlos Salinas de Gortari, hacía un uso mucho más inteligente de las encuestas de lo que hicieron después Fox y ahora el presidente Calderón, porque Salinas decía, mira, la población está en contra de que se haga este proyecto, que a mí me parece muy bueno, pues hay que cambiar la percepción de la población, porque este proyecto es bueno, ¿sí? Y los otros sí se guiaban más por la opinión pública. Son 2 maneras muy distintas. Bueno, inteligencia y otra cosita, ¿no? Bueno, otra control cosita de los más, medios, control. porque decía Sergio del programa del acuerdo. presidente ayer, hoy se puede criticar con toda amplitud en todos los medios eso, y Salinas tenía el control absoluto y no había manera de decir, oiga, el presidente hizo un programa no sé cómo. Digo, es inteligencia y otra cosita, que en este país ayuda mucho. Correctísimo, un buen punto. Un dato que vale la pena tener en cuenta es que las encuestas que hacía Fox no eran sobre todo para ver programas si iban bien o no iban bien, sino si su imagen iba bien. Si había una cosa que podía afectar su imagen, y esto lo reportaba la encuesta, entonces no lo hacía. O no lo impulsaba o lo detenía, porque él gobernaba por encuestas para su imagen. Sí. Sí se mantuvo todo el periodo muy alta, empezó en 84 y terminó en 61. De todas maneras, es muy alto. Pero regreso al punto de las encuestas que decías. Por ejemplo, en el año 2000, el año de la alternancia, cuando ya teníamos bastante experiencia, acuérdense que la mayor parte de los encuestadores no le atinaron, perdón por la palabra, no acertaron ni siquiera al ganador, ya no digas al resultado. En ese sentido, las encuestas sí te dicen, bueno, quién va arriba, quién va abajo, pero no deberían de ser. Yo sé que muchas veces uno se quiere ir con el ganador, entonces dice, ya va a ganar Peña Nieto, ¿para qué desperdicio mi voto con Marcelo? ¿No? Pero te dan muy poca información, las de preferencia electoral, en términos de orientarte para quién votar. Pero acordémonos que se equivocan, ¿no? Bueno, pues creo que la conclusión sería muy clara de que es muy difícil ser ciudadano, vamos. Hay que informarse. Es muy difícil decidir por quién votar, pero más vale, y nos queda un largo año en el cual con frecuencia hablaremos de encuestas, y tiene razón Leonardo, y me parece que es importante subrayarlo. Ahora podemos escudriñar todo. Yo no pienso en algún tema que se escape, al menos en esta mesa, del escrutinio. Nos tenemos que ir, regresamos en unos segundos. Bueno, y el Partido Acción Nacional tiene, digamos, una reducción de aspirantes. Había dicho Madero que tenían 10 precandidatos a la presidencia de la República y ahora quedan seriamente 3. Y queda un gobernador que sigue jugando ahí, dicen que es la presión del yunque para tratar de obtener algunas ventajas, pero digamos seriamente, según los números más recientes que se han manejado, están los 2 legisladores, uno con licencia y la otra presidenta de la Junta de Coordinación Política, Krill y Josefina Vázquez Mota, y está uno de los secretarios. A mí me genera, y lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos, una profunda, digamos, inquietud, el hecho de que el secretario de Hacienda, que al mismo tiempo durante toda la semana trató de tranquilizar a los mercados, y yo creo que lo hizo bien, trató de anticipar, a diferencia de lo que hicieron hace 2 años, de hablar del que no nos iba a afectar, que el catarrito y todo lo demás. Ahora han entrado, digamos, con un discurso mucho más preciso, diciendo, bueno, esto sí nos puede afectar, el factor externo es un asunto importante, y al mismo tiempo
se permite al propio Cordero irse el domingo a Guanajuato y hacer un evento con el gobernador Oliva, en el cual, bueno, pues literalmente se pone en figura de precandidato. Me cuesta mucho, yo no sé ustedes, ver que al mismo tiempo que eres el guardián de la certidumbre económica, esté de precandidato. Y por otra parte, está el informe de Josefina Vázquez Mota el día de ayer, aquí en la capital de la República, lanzando esta doble condición de legisladora, por un lado, diciendo haber se ha hecho esto y aquello, pero por el otro lado, y de manera bastante visible, lanzando su figura. Hay sectores del propio gobierno calderonista que dicen, todavía es tiempo de presionar al PRI para que salgan reformas y no estar en la precandidatura. Es decir, los dos tendrían efectivamente todavía tareas importantes que cumplir. El caso es que así está el PAN. Pues hay un ángulo que salió muy claro en el caso de Josefina, que tiene que ver con el financiamiento de estas actividades de pre-campaña o que no es campaña, porque no está claro. Y sí es importante, dado el momento que vive el país, la insatisfacción creciente en algunos sectores de la población. Y en este caso, Josefina, que tiene un historial razonablemente bueno, creo, una buena imagen de funcionaria pública eficaz, que sabe hacer las cosas, me sorprendió desagradablemente la incapacidad para informar sobre el grupo de empresarios que estaba financiando un evento que costó 5 millones de pesos, vamos. Es $500,000, no es cualquier cosa, es una cantidad considerable que me parece que para construir una candidatura sólida tiene que también haber transparencia. Está bien que haya empresarios dispuestos a apostar por una precandidatura, es correcto, siempre y cuando no rebasen los topes de campaña, pero en este caso esa parte no me gustó. Tienes toda la razón, creo que el equipo de, no le podemos llamar todavía el equipo de campaña, ¿no? Pero el equipo de asesores de Josefina Vázquez Mota no cuidó, y el periodicazo del sábado dando las cifras pues hizo daño, empañó este evento, ¿no? Pero voy al caso, en efecto es la segunda mejor posicionada, tiene la ventaja de género, sería la primera vez que se lanza una mujer por un partido grande, con un partido con posibilidades de ganar, y aparece a todas luces como una aspirante que podría ser competitiva, ¿sí? Conforme ya tengamos a él o la candidata, ¿sí? Si fuera ella, creo que iría creciendo en conocimiento, que ahora ronda los 46% de la población, según la encuesta de Buendía y Laredo, la conoce, iría creciendo si fuera ella la electa al interior del PAN, y bueno, sería interesante lo que pueda hacer. Por la otra parte, siempre me ha preocupado en este país, porque creo que ya llevamos un rato de estar cuando menos en una democracia entendida desde el punto de vista procedimental, o sea, hay competencia, cualquiera de los grandes partidos puede llegar al poder, en fin, ya estamos en eso. Y esto de que no puedan hacer los funcionarios, y lo digo lo mismo para el PRI, al PRD, Marcelo Ebrard también está abiertamente en campaña, y ahora Ernesto Cordero, porque este bloque sobre el PAN, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota, los dos con responsabilidades muy importantes frente a sí, y nos preocupa que no las puedan cumplir porque están desempeñándose con dos cachuchas. Esto no pasa en los demás países del mundo. Sí quiero reiterarlo, en cualquier país del mundo, los diputados están en funciones, o los senadores, y están haciendo campaña, ya sea para ser presidentes o para ser otra vez, donde hay reelección, para volver a ocupar el puesto. Entonces, esto no suena raro allá. Con esto no quiero decir que no hay una gran simulación en este país, porque los tres partidos grandes pasan una reforma para evitar esto y caemos en la simulación que vemos en los candidatos del PAN y en los candidatos del PRD. Ya no digo en el del PRI, que ha estado en campaña 5 años, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos tratando el asunto del PAN, dar algunos datos de antecedentes. La sucesión presidencial en el PAN, o los candidatos que salían del PAN, durante toda su historia de más de 60 años, se resolvieron en convenciones nacionales, sí, cerradas a los miembros que podían asistir a estas convenciones, que eran grandes convenciones donde había representación de miles de gentes,
pero todos miembros del PAN que iban delegados de sus estados y ahí resolvían la candidatura. Había normalmente después varios candidatos que el Consejo Nacional definía quién de los tres venía, pero todo era un proceso interno, o Convención Nacional y Consejo. Bueno, a partir de la elección de 2000 empezó a abrirse el PAN y se abrió a esta categoría de miembros del PAN, que no son miembros estrictamente del PAN, son una especie de simpatizantes que les llaman adherentes, que tienen algún tipo de vinculación, que donan dinero, que hacen algún tipo de aportación, o hay alguna vinculación en proceso. Y no quedó solo en los militantes o miembros de pleno derecho, sino que se abrió en 2000 apenas un poco. En la elección siguiente de 2006, recordarán que se hizo también interno el procedimiento, nada más que se dividió en 3 etapas, viniendo de un momento en el que Krill estaba muy arriba de Calderón, muy arriba. Calderón llegaba a tener 4, 5, 6% de la preferencia y Krill el 40 y tantos. Cuando empieza el procedimiento, gana interno Calderón el primero, gana el segundo con mayor margen y gana el tercero de las etapas. Dividió. Todavía por mayor margen. Sí, el PAN resuelve internamente. Estas encuestas que normalmente hablan de la popularidad, del conocimiento que tiene la gente, para el PAN no son significativas, creo yo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque septiembre creo que será un mes de decisiones en donde Peña Nieto termina su periodo, en donde el PRD decidirá su procedimiento, cómo lo va a hacer, y el PAN va a tener que decidir quiénes se bajan. Es que hay ciertas cosas que tienen que ver, no sé cómo llamarlo, Paoli, la dictadura de la popularidad que el PAN tiene que aceptar. Recuerdo vagamente que Fox se postuló como candidato por aclamación y le dijo, creo que era Felipe Calderón, por cierto. Fue una votación en donde hubo militantes y adherentes. Sí, claro. Pero le dijo, fue solos. Fue solo Fox. Claro. O sea, Fox dijo, yo estoy aquí de candidato, si me quiere recibir el PAN y si no me iré por otra vía. Es decir, hay una especie de dictadura de la popularidad. Prácticamente les digo, señores, si me quieren apoyar, bueno, y si no, ya saben a qué atenerse. Y finalmente se vieron ante el dilema de apoyar a Fox o a Fox, y finalmente apoyaron a Fox. Eso creo que va a ocurrir en estos tiempos. El presidente de la República puede hacer muchas cosas en estos tiempos. Le puede gustar Cordero, le puede gustar Lujambio, puede intentar mover todos los recursos que tiene, que de hecho estamos viendo que está apoyando visiblemente la estructura panista al candidato Cordero, precandidato Cordero, pero no creo que pueda imponer, fíjate. Creo que ahí entramos a una lógica en la cual la propia conformación de una opinión pública y el conjunto de simpatías llevan efectivamente a un PAN a enfrentar, pues por supuesto, su tensión interna, comparto y lo describías perfectamente y tienes toda la razón, pero al mismo tiempo la posibilidad de tener un candidato competitivo pasa por revisar eso. Les acaba de pasar con Bravo Mena, más panista que Bravo Mena, el abismo, le ganaron por 50 puntos. Pueden tener el candidato panista y en consonancia con el presidente, puede no resultar competitivo, es algo que van a tener que tomar en cuenta y creo que esa lógica va a pesar cada vez más y como decía María Amparo, creo que si ves los elementos de competitividad, la más competitiva de todas es Josefina Vázquez Mota. El PAN también ilustra uno de los rasgos más, ¿qué será?, subversivos de la alternancia de la democracia, porque hablabas de Fox, y Fox creó una estructura paralela a los amigos de Fox, que se hablaba de que tenía 3 millones de afiliados o de simpatizantes. Tal vez eran demasiados, podían ser menos, pero en todo caso, el hecho es que Fox y el PAN deciden no incorporar esa cauda de individuos, de personas, amigos que simpatizaban con Fox y no necesariamente con el PAN. A la selección interna. No solo a la selección interna, sino a la vida partidista. Lo que ilustra, y qué es el dilema que tiene ahora el PRD con Morena o Convergencia o el PT, es, dado que los partidos tienen una distancia con la ciudadanía organizada o desorganizada, ¿cómo lo van a resolver? Creo que al menos el PAN y el PRD no lo han resuelto satisfactoriamente. Es más, ni siquiera creo que lo hayan discutido de cómo lograr conciliarlo, porque es muy difícil.
conciliar estas movilizaciones sociales, insertarlas. Tal vez sea una de las fórmulas que tendrán que diseñarse para el futuro, cuando realmente empiece a reestructurarse o rediseñarse la arquitectura de la vida partidista en México, en este momento, en mi opinión, bastante deficiente. Ahora, para ligar lo que estábamos platicando de las encuestas en el bloque anterior y lo que estamos diciendo ahora, que es ya sobre el Partido Acción Nacional y quienes están mejor posicionados, yo creo que sí tendrían algo, y me desdigo de lo que con lo que cerré en el bloque anterior, tienen mucho que aprender los panistas de estas encuestas, y yo creo que la primera lección que tendrían que estar aprendiendo es, señores, ya saquen, concentren sus baterías en alguno, en el que ustedes quieran, porque si no van a seguir ganándoles el resto de los partidos. Conforme aquellos concentren baterías en uno solo, como es el caso de Enrique Peña Nieto, y aquí sigamos hablando de tres, porque aunque Cordero esté muy abajo, Leonardo, se sigue hablando de Cordero y se le va a seguir empujando y empujando, y ha crecido su conocimiento a 34%. Entonces, creo que lo que primero tendrían que aprender es decir, ¿saben qué? Cerremos filas cuando menos internamente y no nos presentemos como un partido dividido para incrementar el chance, porque si no, las encuestas dicen que se van a tercer lugar, Leonardo. Está grave. No todas las encuestas. Bueno, no todas, pero vaya, la se del están Universal, peleando. cuando no se mencionan candidatos, el PAN va en segundo lugar. Así En primer es. lugar va el PRI, en segundo lugar el PAN, y muy abajo el PRD. El PRD. Sí, sí. 11%. Pero Ya. corren peligro. Muy bien, pero lo que nos indican es que vamos a una pausa, no se vaya, regresamos en un instante. Bueno, pues dejemos los pronósticos de mediano plazo, porque ya el 2012 no está tan lejos, ya no puedo decir de largo plazo, y regresemos a los pronósticos de un mes nada más, ¿sí? Viene la discusión sobre el presupuesto y los priistas, y aquí digo los gobernadores, pero como 19 de ellos son del PRI, pues digamos que llevan mano. Y están planteando ya que para la negociación presupuestal lo que ellos quieren es aumentar el cacho de pastel, ¿sí?, de impuestos que se recaudan y que después se reparten a las entidades federativas. Y no plantean cualquier cosa, no dicen como en las negociaciones salariales, pues súbanme 5%, 6%, 7% con las prestaciones integradas, no. Están planteando que del 20% que reciben de eso que se llama lo participable a las entidades federativas, pasemos al 28%. Pero para que dimensionemos qué es pasar del 20 al 28%, estamos hablando que sería darles 78 mil millones más para repartir entre las entidades federativas. Esto es mucho, es poco, está bien que se descentralice el gasto. Pongo también en perspectiva, en los últimos 10 años, esto es desde que llegaron los gobiernos panistas, han crecido las participaciones a los estados 100%, y ahora quieren un aumento de 75 mil. Esto equivale casi a una reforma fiscal que los propios priistas, ¿sí?, se han encargado de que no pase. Y ante esto, bueno, pues ya salieron el resto de los partidos, sobre todo el partido en el gobierno, a decir que esto es un atraco. Si juntamos esto con lo que hemos leído en los periódicos últimamente, que en estos 10 años también se han endeudado los estados a más no poder, y junto otro dato más para ponerlo en la mesa, que es lo que llamamos, los que investigamos cuestiones del federalismo, la pereza fiscal. No ha habido ni un mínimo esfuerzo por parte de los gobernadores para ellos incrementar su bolsa. Eso sí, papá gobierno federal, venga para acá. Esto está de pronóstico porque viene acompañado de la amenaza de que si no, no te paso las reformas. Yo creo que tienen todo el derecho a pedir más dinero, tenemos una estructura federal y así es, y si no les gusta a algunos, que la cambien. Lo que está claro es que también hay que asumir responsabilidades de manera, digamos, correlativa al dinero que ejerces. Los gobernadores quieren más dinero porque en campaña, lo acabamos de ver en el Estado de México, Erubiel Ávila prometió quitar el IETU, la parte que le tocaba. Todos han hecho campaña diciendo que van a quitar la tenencia y después la solución es amplíame las participaciones federales. No, hombre, hágase cargo de lo que prometió y ahora explíquele a la gente que está pidiendo más dinero porque usted les prometió quitar la tenencia. A mí esta parte del populismo fiscal no me acaba de cuadrar. Perfecto, si quieren ejercer el 80% del presupuesto, que le digan a la gente, yo soy el responsable de la seguridad pública, yo soy el responsable de la educación, de la salud, de las carreteras, de la
la promoción económica y que den resultados y no sea solamente yo ejerzo dinero, endeudo el Estado y a la hora de que hay problemas de seguridad la culpa es del presidente, la culpa es del gobierno federal, nos mandan a los soldados. Es decir, no hay un equilibrio entre el dinero que piden y las responsabilidades que asumen. Y segundo, lo que me parece terrible, María Amparo, el hecho de que estén usando la mayoría priista y verde, o sea, el tricolor y el verde, para estar presionando la agenda nacional por más dinero. Porque hay que decirlo con toda claridad. Ganaron las elecciones del 2009, tienen mayoría y no se ha movido absolutamente nada en términos de legislación positiva significativa. Más o menos estamos en los mismos, digamos, bordes que estábamos en años anteriores para sortear la crisis, para cambiar la realidad de este país. Y ahora están diciendo, quieren reforma del Estado, dijo eso Moreira, sí, quieren reforma de seguridad, quieren reforma de todo lo demás, primero nos dan más dinero. Eso simple y llanamente no se vale, es un chantaje político de primer orden. Y no solo un chantaje, creo que va al corazón de una de las distorsiones de la alternancia, porque hubo una vez el mito de que el federalismo sería positivo para la vida nacional, porque eso era lo que creía mi generación. Qué fuerte, sí. Sí, vamos, creíamos que la alternancia y el federalismo eran los dos pilares de la democracia soñada. Yo sigo creyendo que el federalismo es el pilar, ¿eh? Simplemente que ahí hubo quería hacer una pequeña corrección al recuento que hiciste. ¿Sí? De hecho, el brinco grande empieza con Ernesto Zedillo, sí. A partir del 94-95, sí. Es ahí donde viene se dispara. La educación, salud, sí. Y llega actualmente alrededor de la tercera parte de la transferencia, pero vamos, lo que importa es que la transparencia no creció en la misma proporción en los estados que en la federación. Por tanto, en los estados, y eso de acuerdo a estudios de la Auditoría Superior de la Federación, no transparentan el 50% de sus ingresos. Quieren más dinero porque la mitad de ese dinero, poniéndolo muy esquemático, hacen con ello lo que quieren. En consecuencia, lo que quieren es más dinero para la campaña del 2012, que no le demos tantas vueltas. Y en ese sentido ya se entiende mejor la rebatinga que va a haber por los despojos del presupuesto, en la cual los gobernadores quieren recursos para poder ellos convertirse en señores de la política, no solo local, sino nacional, porque vaya que andan por el país enviando a sus centenares de militantes para apoyar a tal o cual candidato. Seguramente van a sacar el dinero porque las cosas así están y no hay forma de evitarlo, pero al menos que reconozcan que ese dinero va a ser para pervertir todavía más un federalismo que no está funcionando. Bien, yo creo que lo que estamos viendo en estos días es el principio de la discusión pública más o menos abierta del presupuesto de 2012. En realidad el presupuesto se está discutiendo desde hace varios meses. Cuando uno está en esto se da cuenta de que desde el principio de año, a mí como me ha tocado 2 veces la oportunidad de ser diputado federal, desde febrero, marzo empiezan las reuniones entre Hacienda, que es la que tiene que presentar por Constitución el proyecto, con las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, que es la única que aprueba formalmente hablando el presupuesto de egresos de la Federación. Pero ya para junio, julio se intensifican estas negociaciones. Ahora lo que estamos viendo es que hay un planteamiento muy radical de los gobernadores del PRI, que tiene toda una connotación política, en donde empieza la discusión abierta del presupuesto. Pero esta discusión va a atravesarse con el mes de septiembre, que es donde tiene que presentarse el proyecto de presupuesto. Y lo tiene que presentar el secretario de Hacienda, que también no sabemos si se va a ir o no se va a ir. Este es un asunto que es verdaderamente... Lo que no sabemos es la fecha, Pablo, que se va a ir, está claro. De que se va a ir, pero será seguramente después de haber presentado un presupuesto que vienen trabajando, yo creo que desde principios de año, pero muy claramente desde los meses de junio, julio, han estado intensificando la negociación del presupuesto. Esto hay que decirlo para que nuestro público sepa, porque se abren las cosas, pero en realidad están, y es Cordero el que está
con la obligación constitucional de presentar el presupuesto. No se va a ir antes de presentar el 15 de septiembre. Lo feo va a ser que, como el presupuesto se aprueba hasta noviembre, el que presenta no va a ser el que vaya a defender el presupuesto. Porque el secretario de Hacienda, nada más como último dato, tiene la obligación no solo de presentar, sino de ir a explicar y después de ir a defender, y de defender en el proceso de negociación que sigue, bueno, aunque no abiertamente. Si se queda él, será él, y si no, será el nuevo secretario de Hacienda, junto con los coordinadores parlamentarios. A lo mejor ya tampoco tenemos coordinadora parlamentaria para ese momento y se llevarán a cabo... Nos vamos a quedar sin políticos. Ya dijo que no, ya dijo que se va en septiembre. Se va en septiembre, entonces se negociará como suele ocurrir en realidad desde Los Pinos. Nos quedamos, pues sí, tiene por qué ponerse feliz. Estamos hablando quizá del presupuesto más importante del sexenio porque es el presupuesto para las elecciones federales del 2012. Y nos dicen el cónclave, digamos, de gobernadores priistas, oigan, no crean que estamos pidiendo 75,000 millones de pesos nada más porque creemos que nos los tienen que dar y es nuestro dinero, regrésenoslos, no. Los vamos a etiquetar porque lo que queremos hacer es infraestructura y queremos crear empleos. Pero entonces ahí viene la parte que decía Leonardo de la responsabilidad y la tercera pata de la rendición de cuentas, que es la transparencia. Todos los que hacemos estudios sobre cómo se gasta el dinero en este país, nos encontramos con que los gobernadores, a pesar de que hace 2 años se pasó la ley en donde supuestamente el año que viene se van a homologar todas las cuentas estatales con la cuenta nacional, ¿sí? Todos sabemos que hay unos hoyos en los presupuestos que es por donde se fuga el dinero para hacer estas campañas. No tenemos ninguna, como tú dices, el federalismo sería maravilloso, no tenemos ninguna garantía de que este dinero no vaya a los bolsillos de los funcionarios públicos, electos o no electos de los estados, ¿sí? Y que se vaya realmente a estas cosas de las que tienen que hacerse cargo los gobernadores. Así que está... Pues... Yo no quisiera pecar de ingenuo y tampoco cargar demasiado las tintas, pero ven la tempestad y no se hincan. Es decir, tenemos una tormenta en los mercados financieros del mundo en los últimos días. Vemos una recesión en puerta, una reducción del crecimiento económico, ya lo revisaron a la baja, presiones de todo tipo y siguen jugando al Canelo aquí a ver si uno pasa y el otro logra el domingo decir... Con viejo macaco no aprende nuevas maromas o no sé qué cosa dijo Cordero y al mismo tiempo ir a negociar con los gobernadores priistas. A mí me parece que sí es de, digamos, preceptivo exigir un poco de seriedad. Quien va a confeccionar el presupuesto y quien va a defender los intereses nacionales no puede estar un ojo en el gato y otro en el garabato haciendo campaña o viendo a ver si le concede a los gobernadores priistas una cosa. Y la mayoría, que es también la mayoría priista en la Cámara de Diputados, que es responsable de un poder del Estado, nos sigue debiendo un conjunto de reformas para no solamente decir, hay que reforzar el mercado interno, bueno, ¿y qué ley especial va a poner usted para fomentar más la competencia o hacer cuestiones prácticas que en este momento salgan al paso de la situación que tiene este país desde el punto de vista económico? Yo creo que hay que hablarle a la gente con toda seriedad para que el año que entra no nos vengan con campañas de yo le prometo que voy a reducir este impuesto y vamos a recortar acá y a usted le voy a dar no sé cuántos. Yo creo que hay que empezar a pedir mucha seriedad en esa materia. No, pues con toda seriedad. Si quieres robarte 10 segundos del próximo bloque, porque con toda seriedad le tengo que decir que se acabó el tiempo. Conclúyele. Bueno, simplemente recuerdo que el 1 de mayo del 2007 Demetrio Sodi en la Universidad de Yale reconoce públicamente que se gasta el 70% más de lo legal en las campañas políticas. En todas. En todas. Esa es la afirmación que hace. Otros me han dicho que más, otros un poco menos, pero parte de ese dinero que se va a aprobar el mes que entra va a esas a la zona oscura de las campañas electorales. Pues a ver si lo fiscalizamos y nos vamos. Quédese con nosotros, nos falta todavía un interesante bloque. Vamos a tratar en este último bloque el tema de las movilizaciones que se han dado en Europa y en América recientemente con una gran intensidad. Estas movilizaciones empezaron el 15 de mayo
cuando un grupo de manifestantes que se autollamó de indignados tomó la Puerta del Sol, que es una plaza importante de Madrid, y después en otras ciudades, en Barcelona llegó a haber una manifestación de 1 millón de habitantes, que para Cataluña es mucho. Hubo movilizaciones en Mallorca, en Zaragoza, en Valencia, y después estas las hemos visto repercutirse en otras naciones europeas, en Inglaterra muy marcadamente, con otras motivaciones, más bien de discriminación racial, etcétera. Y en América, bueno, en Chile hemos tenido recientemente manifestaciones muy fuertes por el problema educativo, pero que se suma a otras peticiones que se han agregado. Quieren una nueva constitución y quieren otras cosas los chilenos. Y en México, bueno, tenemos las manifestaciones que ha encabezado Sicilia, de la ciudadanía, y otras organizaciones que se han venido sumando y que siguen manifestando. Todavía este fin de semana hubo manifestaciones frente a Los Pinos y ante el Senado de la República, donde están planteando varias cosas, la realización de la reforma política y otras reformas que se han quedado estancadas. Hay toda una movilización ciudadana y estamos esperando que haya respuestas a estos planteamientos ciudadanos que ha habido en el mundo, y en México no es una excepción. Sí, hay una discusión muy vieja de por qué en ciertos momentos de la historia surgen en diferentes partes del mundo movilizaciones casi simultáneas. En algunos casos se invoca la conspiración, por supuesto, que es una forma muy sencilla de salir del paso, es decir, un grupo siniestro se organiza para crear revoluciones, pero cuando se revisan ya con cuidado no hay una respuesta clara. Simplemente recuerdo 3 anteriores, 1848 en Europa, cuando hubo protestas en diferentes países europeos que traían el impulso de la Revolución Francesa, el ideario de la Revolución Francesa. Luego, alrededor de 1905, en Europa del Este sobre todo, vienen también manifestaciones, y ya más recientemente en 1968, cuando pues virtualmente todo el mundo, por una razón o por otra, hay manifestaciones juveniles. Y esa tal vez es el rasgo del siglo XX y ahora XXI. Quienes están, mientras que en el siglo XIX eran obreros e intelectuales, siempre hay algunos intelectuales por ahí metidos en todas, ¿no? Pero sí, vamos, siempre hay quien exprese sus inconformidades, pero en las últimas 2, la juventud está saliendo a las calles. No quiero dar más explicaciones, simplemente señalando el hecho para, de entrada, negar, y habría suficiente bibliografía, esas tesis locas de las conspiraciones, de que es el fruto de conciliábulos siniestros de cabalas ocultas para derrocar a los regímenes. No, nada de eso. Es un fenómeno sociológico mundial. Yo veo una gran diferencia, gracias Leonardo, veo una gran diferencia con los otros episodios, que qué bueno que nos los recuerdas a nosotros y al auditorio, porque ahora sí es, digamos, global en serio, ¿no? Antes decías en la de principios del siglo XX, más en Europa del Este, en la de 1848 era más en Europa, y ahora hemos visto en este último año que hay este tipo de protestas en América, en Europa, por otros motivos distintos en Medio Oriente, y creo que hay una diversidad de causas, a diferencia de lo que ocurría en 1848, digamos, impulsados por la revolución o los ideales de la Revolución Francesa. Y ahora te encuentras en Medio Oriente estos movimientos que son pro-democratización, o sea, claramente una demanda de tener democracia en esos países, pero te encuentras a los de Europa que no tienen nada que ver con con pedir mayor democracia en el mismo sentido que lo están pidiendo en Medio Oriente. E incluso te encuentras Londres versus Madrid. En un caso hay un gobierno conservador y en otro caso hay un gobierno socialista, ¿sí? La única cosa que yo encuentro en todo esto atrás y el momento en lo que lo estamos padeciendo es después del 2008, ¿sí? Sí hay un sentimiento muy fuerte de que, nos llevaron a la crisis las grandes financieros,
Ellos no pagaron nada, estamos pagando el resto, todo eso, y además están poniendo en cuestión el paradigma del estado del bienestar. Eso es lo que encuentro, digamos, que pudiera unificar. Es una pena que no esté Lorenzo con nosotros, siempre nos da como esa pincelada de historia que nos ayuda tanto, digamos, a ubicar determinados... Bueno, Sergio la dio No, pero eso la voy a tomar, porque voy a plantear esto y esperaría el remate meyeriano. Dice muy bien, o sea, el tema de las conjuras, de todo lo demás. Yo me acuerdo de algún libro, Sergio, de Eliot, en el que hablaba de la crisis de 2 siglos antes, del 1600, y dice, tiene revueltas de Masaniello, la revuelta de los catalanes, la crisis digamos, de representación en Gran Bretaña, y no todas las crisis se parecen, no hay un origen único, pero sí es muy importante, es la gran lección como de las crisis así, en visión comparadas, cómo la resuelve cada país. Inglaterra la resolvió mejor que ningún otro estado, creando un parlamento y un equilibrio entre el rey y el parlamento, mientras que España se endureció. En fin, ese era el punto, es decir, si puedes sacar alguna lección de todas estas revueltas, yo por supuesto la de Londres la veo completamente diferente a la de Madrid. Hace algunos meses tratamos de las primaveras, la primavera árabe, y en México veo pues, que las demandas son muy precisas. En Europa veo una especie, esto que los franceses llaman el malaise, o la situación esta de que no se encuentran bien las sociedades. El tema de la cohesión, y de sociedades cohesionadas, donde la reducción de las desigualdades era como una prioridad, ha desaparecido por un sálvese quien pueda. El estado de bienestar ya no puede mantener los niveles que ha tenido hasta ahora, y veo ahí un problema muy serio. Pero bueno, retomando la idea central, digamos, el genio de cada país, el genio de cada sociedad será las soluciones que encuentre, ¿no? No todas tendrán, porque bueno, en Gran Bretaña tienes un problema de convivencia entre comunidades diferentes, una policía que presiona sobre distintos grupos, y en México la petición es, oiga, legislen sobre un tema específico. Son como, digamos, son demandas muy precisas, ¿no? Son distintas, pero aparentemente, según mi percepción, porque a lo mejor la de ustedes es distinta, hay un elemento que las enhila, que es la rebeldía contra la clase política y en el fondo la rebeldía contra el sistema de democracia representativa para tener mayor participación, para entrar a la democracia participativa o fórmulas que permitan a los ciudadanos comunes y corrientes tener una intervención en las decisiones del Estado, de las naciones enteras. Yo creo que esta es un fundamento que es un mínimo común denominador de todas estas rebeliones de las que estamos hablando ahora, incluida la inglesa, porque aun cuando allí se trata de temas muy específicos por los cuales ha habido rebelión, una violencia, un exceso de la policía, etcétera, también está en duda el sistema representativo por muchas organizaciones. Tal vez Leonardo, tú evocaste el oficio de historiador de Lorenzo, pero sí, tú también diste unos brochazos de historia europea bien importantes del siglo XVI. Yo establecería Ahorita nos agarramos el incienso. Por el contrario. Establecería un paralelismo curioso en eso de lo anómico. Cuando lo menciona María Amparo, definitivamente creo que estaríamos más cerca del siglo XIV, cuando en Europa hay un profundísimo malestar con los excesos de la Iglesia, que en aquel momento era el gran poder terrenal y espiritual, y que era visto como, era corrupta, no era vista, era profundamente corrupta en aquellos momentos, y en este sentido tal vez lo que estamos viendo es una rebelión contra la religión de la democracia. Tal vez hemos sobredimensionado o le hemos atribuido demasiadas expectativas y no nos está funcionando. Fíjate que yo sí diferiría, como decías tú, tu percepción, la mía será otra y no voy a entrar a competir y entonces hablar de la caída del Imperio Romano y por qué. Pero ¿cómo ayudan esas teorías? Claro que sí ayudan. No, creo que en el fondo de esto, más que una cuestión de participación y de democracia, hay una cuestión de desigualdad y de justicia social. Me parece que incluso en aquellos movimientos donde hay
demandas muy concretas, que no es el caso de Inglaterra o de buena parte de lo que ocurrió en Inglaterra hace un par de semanas. Por ejemplo, Chile, que sí están pidiendo mayores fondos para la educación, mayor empleo para los jóvenes, que es el caso también de España. Sí hay un gran descontento con esta brecha que se ha abierto entre ricos y pobres, ¿sí? Y que los estados, las clases políticas dicen, empieza a volverse hegemónico el discurso de decir, ¿saben qué? No podemos ya sostener este estado de bienestar. Entonces, desde mi punto de vista, más que de participación, es una cuestión de desigualdad y es una cuestión del desempeño económico. Yo creo que lo que se está notando en distintas sociedades es esta especie de inutilidad de la política. La gente dice, bueno, usted me habla de las crisis de los mercados, aquí en México nos están hablando de problemas que se generaron en otras partes y no aquí, porque eso tiene que afectar la forma en que yo vivo o los derechos que he adquirido. No hay una vertebración adecuada en la opinión pública entre lo que está ocurriendo y lo que sucede en cada uno de los países, y eso genera una sensación de insatisfacción muy fuerte. ¿Para qué quiero a políticos si no pueden arreglar nada, no? Bien, nos tenemos que ir, es un tema que va a seguir presente en la mesa, porque el tema de la desigualdad no es un tema desligado de la democracia. Sí, de acuerdo. Vamos a seguir con esto. Nos vemos la semana entrante, no nos dejen.